Somos la voz de los productos que usas. Somos la esencia vital que te conecta a ti con tus dispositivos y a tus dispositivos con el mundo. Somos una sociedad secreta que en silencio ha puesto sus palabras en todos lados. Somos los UX Writers. Y esto es el Brief de UX con María José Correa. Hola a todos, hoy tengo como invitada a Melina, que es la UX Writer de Conto, y Conto es una fintech francesa creada en abril del 2016 que ofrece un servicio dedicado a startups, pymes y autónomos y desde el 2019 opera en Alemania, España e Italia. Hola Melina, ¿cómo estás? Bienvenida al Brief de UX. Hola María José, ¿cómo estás vos? Yo muy bien por acá. Muchas gracias por la bienvenida y por invitarme al podcast. Claro que sí, Melina. A mí me gusta romper el hielo preguntando un poco más de ti, de dónde eres, qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente. Genial. Bueno, yo soy originaria de Argentina. Hasta el año pasado estaba viviendo allá toda mi vida en Argentina. Estudié Ciencias de la Comunicación, soy licenciada en Comunicación Social, después hice un máster en Periodismo de Investigación y me terminé dedicando a UX Writing específicamente. Creo que todos los que llegamos a UX Writing es a veces por casualidad o por investigar un poco, pero bueno, básicamente me dedico a eso y he estado haciendo eso en Argentina y lo estoy haciendo acá en España desde hace un año que me mudé. O sea que te mudaste hace un año en España y cambiaste de trabajo también, estás ahora en Conto. Sí, exacto, estoy en Conto hace 4 meses y anteriormente estaba trabajando en Globo, acá en España también. Ah, en Globo. Globo es de delivery, es como el Rappi de España. Exacto. Súper, buenísimo. Cuéntanos un poquito más sobre Conto. ¿Qué es Conto? Bueno, Conto es una fintech que es de origen francesa y que opera en Francia, en Alemania, Italia y España. Y lo que ofrecen son, digamos, servicios de como bancarización a freelancers, a pymes, a startups. Esto lo que les permite es, por ejemplo, como tener tarjetas y cuentas, dirigir su dinero, obviamente, a estas diferentes cuentas y además tiene diferentes servicios que les permite, por ejemplo, gestionar su contabilidad, porque, por ejemplo, en el caso de los autónomos, a veces necesitan generar facturas o necesitan hacer pagos y un montón de cosas que Conto les permite, con todas las herramientas que tienen, como tener esta gestión propia o integrar también distintas como aplicaciones e integraciones que les permitan llevar el negocio. Entonces es como un servicio B2B, sobre todo. Sí. Ok, perfecto. Y cuéntanos con qué equipos trabajas dentro de Conto. Dentro de Conto, bueno, yo estoy en el equipo de UX Writing, que está dentro de todo el Design Studio, el equipo de diseño, y trabajo todo el tiempo, obviamente, con Product Designers, que son con quienes definimos las experiencias, con Product Managers para poder también definir el scope de lo que vamos a hacer, con Product Marketing Managers, que también están dentro del equipo de producto, con los equipos de desarrollo, de frontend y de backend. Y bueno, y obviamente dependiendo de las iniciativas, a veces tenemos diferentes interacciones con otros equipos y dentro del equipo de diseño también tenemos equipos específicos para lo que es Design System, obviamente, y toda la parte de brand, que es la imagen de la marca, que a veces necesitamos, por ejemplo, para algunas imágenes de cosas que hacemos y que requerimos como esos diseños muy centrados en la marca. Bueno, y cuéntanos tú en qué idiomas trabajas. Bueno, nosotros acá trabajamos todo en inglés. En general es algo como muy común en Europa, que al menos a mí me sorprendió cuando estaba aplicando desde Argentina para diferentes roles. Yo venía a trabajar 100% en español y acá en Europa creo que hay por dos razones. La primera razón por la que creo que se trabaja en inglés es porque casi todos los productos acá se localizan en muchos idiomas, no van solo a un mercado puntual. Y la otra razón es que hay mucho talento internacional y el idioma en común de todas las empresas es el inglés, porque vienen personas de todos los países con muchos idiomas, entonces sirve para poder trabajar entre todos. Y de esa manera definimos los productos todos en inglés y después los localizamos y adaptamos a cada país. Dentro de lo que es Conto, tenemos UX Writers que se dedican en cada idioma a localizar el contenido. Hay otras empresas que, por ejemplo, tienen agencias de traducción externas
que hacen esas traducciones y localizaciones. En el caso de Conto, todo lo que es in-app lo tenemos dentro de la empresa y lo hacemos todos los UX writers. Yo lo hago particularmente para el español y después tengo compañeros que me lo hacen para el italiano. Y esto lo que permite es como tener una mucha mejor experiencia más centrada en los usuarios. A veces con las traducciones externas lo que pasa es que se pierde un poco ese foco en el usuario, pero porque las personas, digamos, que lo traducen no están dentro de la compañía trabajando todo el tiempo. Y de esta manera creo que el flujo es muy eficiente. Claro, claro, me imagino porque Europa es pequeño en general, como entre comillas, y cada país habla un idioma diferente. Entonces, claro, el punto o el idioma en común sería el inglés. Por eso todos los productos casi que se venden pues en inglés. Exacto. Sí, sí, y también trabajamos todo el tiempo en inglés, no es que solamente escribimos y después trabajamos en otro idioma, sino que el 100% de mi día a día es en inglés. Bueno, y cuéntanos un poquito como de ese intercambio multicultural dentro de Conto. Es súper valioso, la verdad, porque siempre tenés como diferentes perspectivas a la hora de diseñar un producto digital que está cada vez que hablamos de los usuarios y de cómo lo comunicamos mejor, tener muchas como diferentes visiones y formas de ver las cosas hace que hagamos las cosas más claras. Entonces ese intercambio siempre es súper rico, tanto en Conto como en cualquier empresa, creo yo, que tenga diversidad de personas de diferentes países y de lugares, siempre va a aportar para algo positivo. Me encanta, a mí también me encanta. Lo que tú dices es muy cierto porque, bueno, igual la cultura cambia mucho y los productos se venden de forma diferente dependiendo de donde tú estás. Y claro, cuando llegas de diferentes nacionalidades, puedes aportar lo mejor de cada una de esa venta de productos. O sea, acá funciona mejor así, funciona mejor así, y ya se une todo, todo lo bueno y se saca un muy buen producto. Sí, exactamente. Buenísimo, Melina. Y bueno, tú que vienes de Argentina, ya llevas un año en España, ¿cómo ves el UX Writing en ese país? La verdad es que los puestos de UX Writing están creciendo un montón, en general, tanto en España como en toda Europa. Lo que veo es que hace un año atrás, cuando yo buscaba para postularme, había una oferta y creo que hoy hay otra mucho más amplia. Acá lo que sucede es que hay muchos puestos en general remotos en Europa, entonces a veces no está solamente segmentado España, porque quizás la empresa es española, como en el caso, no sé, tipo de Globo, o en el caso de Contos, una empresa francesa, pero como operan en muchos países, consideran roles en diferentes países de Europa. Entonces es algo como bastante internacionalizado para Europa, lo que son los roles, y los equipos en general están creciendo un montón y cada vez hay más búsquedas, sobre todo lo que es UX Writing, hay más comunidades de UX Writers, acá en España hay una muy grande de Content Design, que hacen cada tanto meetups y eventos que son súper interesantes porque ves gente de otras empresas y tenés como más experiencias y cosas que te van contando de las cosas que realizan en sus empresas. Bueno, pero digamos que desde hace rato están contratando o es más o menos nuevo. La verdad es que no sabría decirte quizás si es más o menos nuevo o no. Yo lo que veo es que hay más búsquedas de hace un año, quizás de un año antes de venirme, no sé cómo estaba la situación, pero sí creo que es un rol que está creciendo mucho y que cada vez hay más búsquedas de estos puestos. Ok, buenísimo. Y sabemos que el mercado principal de Conto es Francia, lo habías mencionado. ¿Cómo ha sido este reto de abrir en España? El lanzamiento de Contos, en realidad, en todos los países se hizo hace ya un par de años, entonces quizás no sabría decirte muy bien cómo fue ese reto. Yo lo que me encargo es de localizar los contenidos de las nuevas experiencias que definimos para España. Bueno, ¿y cómo entonces hace ese proceso de localizar el contenido para España? Particularmente, bueno, como siempre usamos los diferentes sistemas de gestiones de contenido que tenemos, usamos Localize para todo lo que son las keys y las traducciones. Entonces, Localize creo que siempre es una fuente muy grande para todos los UX writers o Crowdin en otras empresas o los diferentes sistemas que utilicen para ver qué términos estamos utilizando en cada país. Y hago también mucho research de ver qué utiliza la competencia con respecto a esos términos en España, porque a veces hay algunas diferencias con el español que nosotros sabemos de América Latina, pero en general es mucho de research, de ver qué otros conceptos estamos usando. A veces tenemos frases similares que ya usamos y
y es muy fácil como chequearlo. Tengo un grupo de UX Writers de España con los que consultamos dudas cuando no sabemos qué término usar o cómo localizarlo, pero en general es súper fácil y tratamos de localizar lo más específico posible para el mercado. O sea que no hacen un proceso de traducción como tal, sino que cogen la base en francés, la traducen como un paso uno y después ahí sí se crea el contenido pues más localizado como mencionas, con las keywords. Eh, no, el proceso en realidad es en inglés. Nosotros escribimos en inglés. Cada UX Writer define los proyectos que tenga, las experiencias que esté trabajando en inglés. Y una vez que ese contenido está definido, sí creamos las keys y pedimos las traducciones y se localizan los diferentes contenidos. El proceso que tenemos en Conto es que todos los UX Writers escribimos en inglés el contenido base para el que ideamos las experiencias y luego lo que hacemos es pedir las traducciones al resto del equipo en los diferentes idiomas que vendrían a ser español, alemán e italiano, y cada UX Writer es nativo en alguno de estos idiomas, en mi caso español, y se encarga de localizar el contenido a ese idioma. El resto de los idiomas tenemos un sistema interno en el cual pedimos esas localizaciones, pero son, como te digo, son localizaciones, no traducciones, porque miramos mucho la experiencia, cómo eso se va a ver, cómo se comporta con todos los otros términos que tenemos, y para eso hacemos un research de la competencia, analizamos qué términos tenemos actualmente en producción, tratamos de mantener consistencia, por supuesto, diferentes análisis de keywords en el caso de, por ejemplo, de introducir un concepto nuevo que sea muy distinto. Y también tenemos, obviamente, canales y chats con el resto de los UX writers de cada idioma para poder ver cuál es la mejor manera de localizarlo cuando tenemos dudas. Buenísimo. ¿Y sabes cuántos UX writers hay en Conto en este momento? Sí, somos más o menos 16, creo, contando los líderes, así que el equipo está creciendo. Sí, suena un poquito pequeño para la empresa tan grande que es. La verdad es que yo creo que es un equipo bastante grande de UX Writers para lo que son en Europa en general. Y la empresa tiene más o menos 1000 empleados, así que creo que el tamaño de UX Writers es bastante grande para la empresa. Y eso hace que estemos muy implicados en el proceso desde el primer momento. Buenísimo. O sea, trabajan en paralelo con varios proyectos. No, trabajamos con un proyecto a la vez, es algo de la cultura que tiene Conto, como que no hacemos lo que se conoce como multitasking o estar en varios proyectos, sino que la empresa tiene una ideología que se llama la Conto Way, que lo pueden investigar online, que es básicamente estar focalizado en una tarea y en un proyecto a la vez para poder entregar con mayor calidad y más rápido que si estamos poniendo pequeña atención en diferentes cosas a la misma vez. Y de esa manera podemos estar en el proceso de research, definiendo el producto y luego definiendo los contenidos. Buenísimo. Y ya que hablas como del proceso de research, entonces también hacen entrevistas. El research está como en el ADN de todo Conto. Todas las personas que participen en la definición de una experiencia, no solamente la gente de UX se encarga de hacer research, sino que también la gente de los product managers hacen muchas entrevistas a usuarios y de ahí sacamos como los principales pain points y cosas a mejorar. También tenemos diferentes bases de datos con las consultas que llegan de los usuarios para poder analizar esas consultas y priorizar qué mejoras queremos hacer o a la hora de buscar insights de qué es lo que estamos atacando, qué pain points sirven mucho para ver por qué se están contactando los clientes puntualmente con un determinado tema o problema que puedan llegar a tener. ¿Los productos son los mismos o también se adaptan al país en el que estén? No, por supuesto que se adaptan al país en el que estén porque es una fintech y trabajamos con muchas regulaciones y por lo tanto tenemos diferentes productos para cada país, con incluso secciones que están solamente en un país determinado porque son específicas de ese país. Entonces son productos 100% adaptados y localizados a los mercados. Ok, perfecto. Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia de cambiar a un español neutro o español voceado en Argentina al castellano. ¿Fue difícil tanto escribirlo como, por ejemplo, conseguir trabajo en España?
La verdad es que a mí no me resultó difícil porque yo ya trabajaba localizando productos en diferentes idiomas. Yo estaba trabajando en Argentina en Mercado Libre, que escribíamos obviamente lo más neutro posible, pero yo creo que a ver, el neutro en sí no existe porque cada país tiene su localización. E incluso en Mercado Libre teníamos localizaciones específicas para México, para Colombia, en los casos de ser necesario, porque a veces hay palabras o cosas que en cada país son diferentes. Entonces ya estaba un poco acostumbrada a veces a hacer como algún research adicional sobre términos en otros países, porque siempre eran productos que se lanzaban a varios países de América Latina y el voceado o la parte como más específica de Argentina era la segunda instancia, sino como siempre intentábamos como hacerlo más general para todos y después buscar las especificaciones para lo que era la traducción en Argentina. Y en España la verdad es que ese proceso me sirve mucho porque es un poco muy parecido. Hay algunas como diferencias en la manera en la que utilizan los verbos. Quizás en Argentina usábamos tiempos menos compuestos o voz más activa y a veces hay algunas frases como acá en España que no se usa la voz tan activa o se usan tiempos compuestos que antes en Argentina yo no usaba a la hora de redactar, pero es analizar un poco el mercado, ver cómo se comunica el producto y ver también las cosas existentes, ver cómo lo hace la competencia, más o menos lo mismo que ya hacía antes para otros países de América Latina, pero en este caso para España. Y con respecto al trabajo, la verdad es que no me resultó difícil conseguir porque yo vine con trabajo desde Argentina y en Globo particularmente no me tocaba localizar el contenido de España. Sí hacía algunas revisiones a veces cuando veía algunas traducciones que no estaban claras porque lo hacía una agencia externa, pero no lo localizaba propiamente dicho. Sí, en Conto sí lo hago de esa manera. Buenísimo, igual te ha servido como toda esa experiencia que has tenido hasta hoy. Sí, exacto. Todo nos construye y nos hace crecer y nos trae a donde estamos. Buenísimo, Melina. Siguiendo con este tema de mercados, ¿cuál crees que es la gran diferencia entre una empresa de tecnología en Latinoamérica y una startup en Europa? Porque Conto todavía funciona como startup, ¿no? La verdad no te lo sabría decir a nivel clasificación. Creo que es el mismo desafío que podrías tener en cualquier otra empresa cambiando en cualquier otro país. O sea, cada empresa trabaja de manera diferente, cada empresa tiene sus procesos y en general todas las empresas sobre tecnología tienen talentos internacionales como lo tiene Mercado Libre y como lo tiene Conto. Entonces creo que no es algo específico de los países, sino de las empresas puntualmente y de las formas de trabajo que cada una tiene. Sí, me imagino. O digamos entonces un poco más específico, Mercado Libre, que ya era muy, muy grande y tenía todo establecido y bueno, cuenta con muchísimos países, a Conto, que es un poco más pequeña. La verdad es que como que no veo grandes diferencias en lo que respecta a mi trabajo como que las empresas, yo siento que al ser de empresas de tecnología trabajan muy similarmente, cada una tiene su cultura, su forma de trabajo, pero después lo que cambia es un poco la escala o la cantidad de empleados, que en Mercado Libre sí ya había muchísimos empleados y acá todavía, por suerte, son muchos empleados para lo que es una empresa de acá de Europa de este tipo, pero no llega a ser el tamaño que tenía Mercado Libre, obviamente. Y cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia. Estabas en Argentina, luego llegaste a España. ¿Qué consejos le das a las personas que estamos en Latinoamérica para conseguir trabajo en Europa? Sí, el primer consejo que les doy es como abrazar los desafíos y animarse a pegar el salto. Creo que a veces da un poco de miedo como hacer un cambio tan grande, no solamente en la profesión, sino en lo personal de tomar la decisión de irse, así que es súper importante como estar ahí, animarse a los cambios. Después a nivel profesión, la verdad es que creo que hay que buscar mucho antes de venir, mirar qué es lo que buscan las empresas. Por ejemplo, a mí algo que me llamó mucho la atención era el tema del inglés. Yo tenía un inglés bilingüe porque había ido a un colegio bilingüe de chica, pero en Argentina estaba acostumbrada a trabajar en español. Algunas traducciones al inglés habré hecho, pero no era mi idioma principal. Y cuando buscaba desde Argentina me sorprendía bastante eso. Entonces empecé como a tratar de profesionalizar un poco más mi inglés o hablarlo más, porque hacía mucho tiempo de que si bien lo sabía, no lo estaba hablando. Entonces creo que ver qué es lo que están buscando las empresas es muy importante
para saber a qué puesto nos podemos postular y qué skills o cosas necesitamos hacer. No digo que no haya puestos que sean 100% en español, pero sí digo, sí lo que considero es que hay muchas empresas que tienen los puestos como base en inglés y eso es un desafío que claramente para cualquiera que escribe contenidos y viene de Latinoamérica va a tener. Y en el caso de que, por ejemplo, de no tener las skills necesarias en inglés, creo que también es súper válido buscar otras ofertas y buscar qué empresas están contratando gente 100% en español y hacen sus contenidos como base en español y no se localizan en otros idiomas. Y después postularse, tener entrevistas, sirve un montón. Yo antes de venirme para España tuve bastantes entrevistas desde Argentina para diferentes empresas, no solamente empresas conocidas o startups o empresas multinacionales, sino que también empresas más chicas, puestos freelance. Creo que hay un montón de cosas que hoy se pueden explorar y no solamente quizás como quedarse con algo que uno ve o con una empresa puntual que vea. Creo que investigar siempre está bueno y tener entrevistas te da cancha para después tener mejores entrevistas y aprender de eso que quizás al principio cuesta un poco más. Claro, me imagino. Entonces, también aprender inglés, importante, y si no, investigar muchísimo sobre la empresa a la que quieras aplicar o quieran aplicar. Exactamente. Y si el inglés quizás no es un idioma en el que obviamente que dominen con fluidez, porque no es que solamente se necesita saber inglés, sino que es un nivel de inglés bilingüe, porque trabajas todo el tiempo con este inglés y hay que escribirlo. Investigar qué otras empresas de España o de otros países trabajan particularmente o con el español o si tienen otro idioma como bilingüe que no sea español. Quizás hay algunos gente que sabe francés y hay empresas que se manejan en francés y les sirve también, pero como buscar esos puestos, esas empresas que busquen con los idiomas que uno tiene y puede trabajar. Sí, claro, un poquito más fácil si es el idioma materno, por decirlo así. Sí, exacto. Hay agencias, hay un montón de lugares que hacen UX Writing en español acá también. Buenísimo. ¿Y crees que una persona que escriba en español y que tenga un nivel, o sea, no bilingüe, pero sí alto en inglés, pueda escribir contenido en inglés o crees que necesite como mejorarlo para así escribirlo? Porque una cosa es hablarlo, que te puedes equivocar y bueno, la gente te va a entender igual, pero cuando estás escribiendo y más para productos digitales necesita estar todo perfecto. Sí, creo que depende de cada uno y de lo que sabe, de cómo escribe. Quizás yo no podría decir de que una persona que tenga un buen manejo de inglés y que no sea bilingüe no se adapta o se adapta para el puesto, porque cada caso y cada persona es súper diferente. Lo importante es que sienta la confianza para poder trabajar en ese idioma, tanto para escribir como para hablar, porque como ya sabemos, somos UX writers y muchas veces tenemos que justificar nuestras decisiones de contenido. Sí, es verdad. No, no escribirlo por escribir, sino de verdad que tenga un porqué por detrás. Cuéntanos, ya cambiando un poquito de tema, ¿cuál es tu parte favorita del design thinking? Sí, la verdad es que disfruto mucho de toda la primera parte que tiene que ver con el research, con empatizar, con definir y con idear los productos. Creo que es la parte más rica porque es cuando uno como que realmente entiende los pain points de los usuarios y empieza a pensar las diferentes herramientas y formas que tenemos para solucionar ese pain point. Pero en general disfruto mucho de todo el proceso y hay cosas puntuales de cada parte del proceso que me gusta mucho, pero creo que la primera parte es la más rica y la más importante de ponerle mucho enfoque y mucha cabeza para pensarlo y para hacerlo correcto para los usuarios. Bueno, ¿y cuál ha sido tu mayor reto como UX writer? Ay, qué pregunta. Creo que mi mayor reto, o sea, fue sí cuando cambié de trabajo, cuando me mudé, digamos, a España, adaptarme quizás a todo esto de trabajar en inglés, de tener esa confianza al escribir los contenidos. Yo venía de estar en el Mercado Libre, que estuve mucho tiempo, y venía de una posición como muy confiada de las cosas que hacía y de cómo escribía y cómo trabajaba. Y bueno, y de repente tuve que aprender cómo trabajaba en otras empresas, tuve que aprender cómo, o sea, tuve que definir contenidos en inglés y challengearlos en inglés, que es como todo lo que ya sabía, pero en otro idioma que a veces es un poco difícil, pero 100% sí fue eso.
Claro, porque además no solamente es un reto profesional, sino un reto personal, ¿no? Cambiar de país y mudarse. Son muchas cosas que pasan juntas. La verdad es que toda mi experiencia fue 100% positiva, pero creo que fue un año que me llevó mucho a desafiarme, a aprender mucho y a salir un poco quizás de lo que ya sabía y de las maneras de hacer las cosas que tenía. Así que todavía estoy aprendiendo un montón y aprendo todos los días de este nuevo rol que estoy haciendo como en inglés y con gente de tantos países, que en las reuniones todos tenemos que entendernos, obviamente, y porque no es que solamente de Francia, de Italia y de Alemania, hay personas que trabajan de otros países de Europa y que están viviendo acá, como así yo de Latinoamérica, hay un montón de gente de otros países. Entonces es un desafío y está muy bueno porque, como mencioné anteriormente, se aprende todo el tiempo de las diferentes perspectivas y las opiniones y puntos de vista que tienen otras personas. Bueno, y como dato curioso, ¿cuál es el acento más difícil para entender, digamos, en inglés? La verdad es que en cuanto en general creo que todos hablamos un inglés muy parecido, como no lo noto tan marcado. Quizás a veces si vas en la calle, en otros países y hablas con gente de diferentes países en inglés, sí te das cuenta, pero creo que en general en mi trabajo no sabría decirte cuando una persona me habla de qué nacionalidad es. Quizás lo sé porque lo sé por su nombre o por algo, pero en general no sé de qué país son. Incluso mucha gente pensaba que yo era francesa por mi nombre y mi apellido, Ok. y me empezaban a hablar en francés. Y no, yo no era francesa. Bueno, no, inglés o español, gracias. Sí, sí. Muy chévere. Cuéntame, o mejor dicho, cuéntanos a todos qué consejos le darías a estos nuevos UX writers que están empezando en este mundo creativo. Creo que el primer consejo es capacitarse todo el tiempo. Hoy hay una cantidad de herramientas sobre UX Writing, hay cursos, hay talleres, hay mucho material en línea para leer, para interiorizarse. Hay gente que da charlas. Entonces, hoy creo que hay mucha información sobre el tema que te permite aprender mucho. Cuando yo empecé era muy nuevo todo, no había tantos cursos. Yo hice un taller que lo habían hecho un UX Writer que había dejado Mercado Libre y había puesto su propia empresa, pero no había cursos como tales como ahora de, no sé, de diferentes empresas de cursos online, de todo lo que es código o, no sé, cursos gratuitos. Hoy creo que hay muchas cosas para poder capacitarse, así que lo primero es capacitarse todo el tiempo. Lo segundo, buscar las oportunidades, porque a veces es difícil encontrar un trabajo sin experiencia, así que bueno, quizás pensar, no sé, en armar tu propio proyecto, o si tenés que presentar un portfolio, como hacer un análisis, por ejemplo, de una página web y de cómo la mejorarías a través del contenido, los problemas que identificás. Esa es una manera de tener, por ejemplo, casos de uso de cosas que uno hace sin tener experiencia laboral. Y también a veces hay muchos puestos por proyectos freelance que también te sirven para tener una primera experiencia con todo lo que es UX Writing, que hoy empieza a haber muchos puestos del tema. Sí, ya se empieza a ver de verdad el crecimiento del rol como tal. Como última pregunta, cuéntanos si Conto en este momento está contratando UX writers para que puedan aplicar. Sí, Conto está contratando UX Writers, así que si tienen como lengua nativa el español, el alemán, el italiano o el francés y dominan también de manera bilingüe casi nativa el inglés, estamos buscando UX Writers, el equipo está creciendo, así que nada, postúlense que estamos encantados de que el equipo siga creciendo y de traer nuevos perfiles a la empresa. Y una última pregunta, así como de localización. ¿Se puede trabajar, por ejemplo, desde Latinoamérica para Conto o tienen que estar radicados en Europa para trabajar para Conto? No te sabría decir 100%, pero en general los roles son en Europa, así que yo te diría que sí, que tienen que estar radicados en Europa. Y tener obviamente los permisos necesarios leales para trabajar en Europa, que nada, sabemos que necesitamos ciudadanías o visas o diferentes cosas. Sí, claro, visa de trabajo. Claro, yo en mi caso vine con ciudadanía, entonces fue todo más fácil por ese lado. Claro, claro, me imagino. Bueno, Melina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Aprendimos muchísimo de tu experiencia. Empezaste en Latinoamérica, en Argentina, terminaste o no terminaste. En este momento te encuentras en España y nos gusta muchísimo que muchos latinoamericanos estén también cruzando fronteras y representándonos en otros países y en otros mercados.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que esta experiencia les sirva a otras personas de Latinoamérica que quieran intentarlo y que estén buscando nuevos desafíos acá. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo. Si te gustó este episodio, no olvides de seguirnos. Estamos en redes sociales como el Brief de _UX en Instagram y el Brief de UX en LinkedIn. Además, si quieres ser parte de esta comunidad, ahí mismo puedes escribirnos. ¡Chao!